Hola, ¿cómo están? Después de un tiempo, muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Les había prometido en la última transmisión que iba a hablarles un poco sobre un episodio de la palabra de Dios que está en Lucas 24, que es el camino de Emaús. El tema lo tengo preparado hace ya un par de semanas y no había tenido aún la oportunidad de poder desarrollarlo. Pero hoy, gracias a Dios y a muchas luchas, aunque ustedes no lo crean, se lucha mucho para lograr poder decir la palabra de Dios, porque siempre van a aparecer obstáculos que no vienen de nosotros, sino del enemigo, que no quiere que uno hable de Dios. Entonces, como les decía, muchos conocemos ya este episodio o parte de él, pero siempre de forma oral o porque vimos alguna película en Semana Santa, pero muy pocos habiéndolo leído de la Biblia. Por eso, hoy quiero hacer esta transmisión, hablar del camino de Emaús, que este episodio sucede el día que Jesús resucita, en el transcurso del día, como dice en la lectura, cuando caía la tarde. Entonces, en este episodio nos da muchas luces sobre lo que es la iglesia, principalmente lo que representa la iglesia y lo que Jesús nos deja. Como les digo siempre, Jesús vino primeramente a rescatarnos del pecado, con su muerte, por ser el único que cumplió con todas las lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento, porque él cumplió todo el Antiguo Testamento. Entonces, con eso nos rescata del pecado en que ya estábamos condenados. Cristo nos rescata. Pero no solamente sucede eso, porque en el transcurso de esa vida que tuvo Cristo hacia el Calvario, nos dejó muchas enseñanzas para que nosotros entendamos. El mismo Dios nos las prefigura en el Antiguo Testamento y Cristo nos las va aclarando poco a poco durante su caminar en este mundo, cuando caminó entre nosotros. Entonces, Lucas, uno de los discípulos que tenía San Pablo cuando estaba prisionero en Roma, él fue quien comienza a transcribir parte de lo que habían vivido los cristianos que caminaron con Jesús y que escucharon a Jesús, los que estuvieron frente a Jesús. O sea, de primera mano, él fue recopilando la información, como él mismo lo dice cuando inicia su evangelio. Entonces, quiero comenzar leyendo la palabra de Dios, como les decía, pero comenzando desde el versículo 12. Ahora mismo tenemos gente trabajando, parece, en la segunda planta, así que me perdonan por el ruido si llega a escuchar, pero bueno, hay que entenderlo. A veces yo me pongo a hacer algún trabajito aquí en la casa y suelo hacer un poco de ruido, así que hay que ser comprensivos también. Entonces, quiero comenzar desde el versículo 2. Si usted tiene una Reina Valera, verá que está dividido y comienza desde el versículo 13 a contar el episodio. Pero vamos a comenzar nosotros desde el versículo 12, porque así es como viene la carta. La carta no viene con títulos, ni con versículos, ni con capítulos. La carta es una carta normal, solamente que la iglesia, durante el transcurso de la historia, fue haciendo algunas puntuaciones para que se nos sea más fácil leerla. Pero la carta es como una carta normal, la original. Así que vamos a comenzar desde el versículo 2. Dice primero:
Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Pedro había corrido junto con Juan a ver lo que había pasado cuando las mujeres fueron a llevarle los perfumes a Cristo al tercer día para cumplir con un rito que era el de echarle perfume al cuerpo para perfumarlo. Esa era la costumbre. Entonces habían ido. Sobre todo ahí quiero hacer un paréntesis. Hay un detalle muy bonito en esta parte donde tiene que ver nuestra madre, pero sin embargo si leemos no aparece el nombre de nuestra madre, porque dice que algunas mujeres fueron al sepulcro para llevarle los perfumes. Pero qué interesante que la mujer que tenía que ir a echarle el perfume principalmente, que era la madre de Dios, ella no fue. ¿Por qué? Porque ella sabía que su hijo iba a resucitar y ella no tenía por qué ir a echar ningún perfume. En verdad, ahí vemos a María, sí, aunque no aparece ahí, aunque no aparece en ese texto. Eso es muy lindo porque, como les repito, ahí dice, algunas mujeres fueron a llevarle perfumes que habían preparado, pero ¿por qué no fue su madre? ¿Por qué? Porque ella ya sabía que su hijo iba a resucitar. Muy bonita esa parte. Bueno, como les decía, después que las mujeres hicieron eso, fueron a avisar a los demás, a los discípulos. Cristo le dice, avísale a mis hermanos. Y ellos, en vez de ir a los supuestos hermanos de Jesús, hijos de María, fue a ver a los discípulos. Y ahí es donde Pedro corre con Juan. Primero llega Juan, se para en la puerta y espera que llegue Pedro. Y Pedro es el que entra. Entonces, luego Pedro regresa sorprendido por lo que había pasado. Y luego aquí entramos a lo que sucede con el camino de Maús. Comienza en el versículo 13, que dice, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 70 estadios de Jerusalén, o sea, el tamaño de 70 estadios, a una distancia que se podía hacer caminando, pero ni cerca ni lejos. Y conversaban entre sí sobre lo que había pasado, que habían crucificado a Cristo y que tenía 3 días muerto. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos, o sea, cegados, para que no le reconocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Hago un paréntesis aquí y vamos a ver de nuevo, si comenzamos a leer desde el 16 otra vez, dice, pero sus ojos estaban retenidos porque no lo reconocían. Muchas veces nosotros hablamos de Jesús en el camino de la vida y no reconocemos en verdad quién es Jesús, qué fue lo que en verdad hizo. Nos conformamos diciendo, no, Jesús es el Hijo de Dios, nos salvó y tan. Y no lo reconocemos. ¿Cómo no lo reconocemos? No haciendo lo que Él nos mandó, lo que nos pidió que hagamos. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Eso es lo que nos dice Jesús. ¿Qué hacen discutiendo mientras que van caminando por la vida? Ellos pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Aquí hago otro pequeño paréntesis y vemos algo importante. Acá dice, uno de ellos es el llamado Cleofás. Cleofás era era el esposo de una de las mujeres que estaba frente a la cruz. Hijo, no recuerdo exactamente los hijos de quién, perdónenme. Uno de los hijos de los que supuestamente son hijos de María. Este es el papá. Y dice, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Hago otro paréntesis. Acá dice
como nuestros sumos sacerdotes. Perdón. Aquí vemos, denme un segundo para beber un poco de agua. Acá dice sumo sacerdote. Normalmente cuando alguien simplemente quiere engañar, dice, mira, acá dice sumo sacerdote, esos son los católicos. Porque, como les digo, y tengo que hacer esta apologética porque es importante, normalmente te dicen, ahí están los católicos, esos fueron los que mataron a Jesús. Por eso, como dice sacerdote, dice que mataron a Jesús. Y esos mismos son los que dicen que la Iglesia Católica comenzó en el año 317 con Constantino. O sea, así es su retórica para engañar al católico que no conoce. Entonces, entre ellos se contradicen, pero como uno no conoce, no se da cuenta que se están contradiciendo. Pero como les decía, volviendo al tema, dice, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Miren qué interesante. Pasaron 3 días desde que esto pasó. Si vemos Lucas 9:22, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso es lo que decía la palabra de Dios. Y luego continúa, ahora volviendo a Lucas 24, en el versículo 22, dice, el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que le decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Eso estaba hablando de los nuestros, fue cuando fue Pedro y Juan corriendo a ver lo que había pasado. Continuando, en Lucas 24, 11 al 12, que dice lo siguiente, denme un segundo. Decía, como les repito, decía, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no los creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro vio que las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Esto fue lo que pasó, lo que estaban hablando los caminantes de Maú, le decían a Jesús. Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que le dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Aquí vamos a la otra parte que es tan importante, lo que es la misa. Cuando estamos en la misa, nosotros tenemos varias partes en la misa. Una se llama la liturgia de la palabra. Es cuando nos leen dos capítulos de la Biblia, un salmo y el evangelio. Para los que dicen que en la iglesia no se lee la Biblia, se lee mucho y todos los días. Entonces, eso es la preparación para el momento cumbre. Aquí vemos que Jesús dice que en el camino empezó a hablarles de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, y continuó por los profetas, les explicó lo que había sobre él, ya ese es el Nuevo Testamento, en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya declina. Y entró a quedarse con ellos. Aquí vemos una cosa sencilla, una teología sencilla. Nosotros, en el camino que ya atardece, que ya está por anochecer, pedimos que Cristo esté con nosotros, siempre. Y Él dice que entró a quedarse.
Vamos a ver a qué entró a quedarse o cómo fue que entró y se quedó. Pero ellos, y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Mientras se lo iba dando, entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Aquí tenemos que ver algo muy importante. Primero, cuando ellos le pidieron que se quedara, Cristo dijo: yo me quedo. Pero en el 31 dice que desaparece. Entonces, ¿desaparece o se quedó? Jesús no miente. Jesús dice: yo me quedo con ustedes. Entonces, ¿pero cómo? En la fracción del pan. Cuando tomaron el pan, reconocieron a Cristo. Eso es una de las cosas importantes que hay que entender. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que tiene que suceder en la misa con todo católico. Si el católico se sienta y no escucha la liturgia de la palabra, difícil entienda lo que sucederá después. Porque después de eso viene Cristo, bendice el pan, lo parte y nos lo entrega. Entonces es ahí donde lo vamos a reconocer. Si no escuchamos la palabra de Dios, difícil lo reconoceremos y estaremos pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice San Pablo. Y si vemos otra vez más aquí un detalle importante, ahí habla de dos personas que caminaban. A una dicen el nombre, Cleofás, pero de la otra no dicen nada. Ese es tú, ese soy yo. Estamos en ese camino de entender las cosas de Dios. Pero si escuchamos en el camino a Dios, a Jesús, nuestro corazón irá encontrando el camino. Por eso este episodio es muy bello, muy lindo. Y luego dice que continúa una vez que ellos se dieron cuenta, y que cómo se dieron cuenta, cómo escuchando a Cristo se le abrió el corazón, escuchando la palabra de Dios, y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Otro detalle, dice que se levantaron, según dice antes, cuando le pidieron que entrara, estaba por anochecer, que significa que se termina la vida, es un decir. Pero sin embargo, aunque pienses que ya no hay tiempo para tú pararte, hay tiempo cuando tú encuentras a Cristo. No importa el tiempo en que tú estés o en la situación en la que tú estés. El día que Cristo te abre el corazón, ese día tú te levantarás de donde estás sentado y acomodado y hasta recostado. Continúo. Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lo que Simón Pedro les había dicho al principio y que nadie le había creído. Dice: y se le apareció a Simón, eso es verdad. Dice. Tal como leímos, y voy a volver a repetir, tal como leímos en Lucas 24 del 11 al 12, que dice, en Lucas 24 del 11, y en Marcos 16 del 12 al 13, que dice: después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Aquí es lo interesante. Aquí Marcos está complementando lo que Lucas había dicho. Lucas dice que les dijo que lo que dijo Pedro era verdad. Y Marcos dice que lo que era Pedro era verdad, pero él agrega que no le creyeron ni a Pedro ni a ellos, ni a las mujeres, lógicamente, que habían sido las primeras. Continúa en el versículo 35. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino de la vida, y cómo le habían conocido en la fracción del pan.
Ese es el momento cumbre de nosotros, los que creemos en Dios de corazón. El momento de la Eucaristía es ese. Después de eso, como sabemos, la misa termina. Porque ese es el momento que todo el mundo tiene que dejar llegar a ese momento para reconocerlo en la fracción del pan. Entonces, volviendo a la defensa de esto, el enemigo, que no es más que Satanás, él no quiere que tú llegues a este momento. Y es por eso que te va a atacar todo lo que implica el camino a este momento. Es tan simple como eso. ¿Quién entendió esto y no lo enseñó? Es una de las personas más mencionadas en la Biblia y en muchos lugares, sobre todo en los que son enemigos de esta enseñanza. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 11, vemos cómo termina Lucas 24 en el 35. Dice: ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo les había conocido en la fracción del pan. Mira cómo termina Lucas 24, 35, del 12 al 35. Miren cómo termina. Y vamos a ver qué entendió San Pablo. Que San Pablo es un ministro. ¿Qué es un ministro? Alguien que administra, lógicamente. El que no es ministro no puede administrar nada, porque a los ministros se lo elige alguien, y a Pablo lo eligió la iglesia. En ese sentido, le dio la autoridad de parte del Espíritu Santo, que fue quien eligió a Pablo para esto, y le impuso las manos, que fue la iglesia que le impuso las manos. Pablo no fue como Pedrito por su casa. Pablo le impusieron la mano y fue enviado como ministro. Entonces, aquí vemos en un ministro que la iglesia envió, nos dice esto. 1 Corintios 11, desde el versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. O a la sangre del Señor, dice la palabra. Entonces, 11:27, 1 Corintios 11:27. Miren que solamente este versículo debería abrirle los ojos a muchas personas que son enemigos del cuerpo de Cristo. Dice: de manera que cualquiera que comiere el pan o bebiera esta copa del cuerpo del Señor indignamente, hablando de pan y de vino, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Yo no sé en qué parte no entienden, tomando en cuenta sobre todo lo que dice Lucas 24:35. Continúo. Por tanto, pruébese, tú que te dices cristiano, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir sabemos que es sin entender, sin ver, sin estar convencido. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ya no dice pan y vino, dice sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, los que no quieren o los que no entienden lo que es el cuerpo de Cristo, los que lo rechazan y los que lo comen sin discernir el cuerpo de Cristo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En la iglesia muchos duermen, y a veces se comen el cuerpo de Cristo durmiendo, sin saber lo que están haciendo. Y dice que el que hace eso se condena, y el que blasfema peor. Si nos vamos a la serpiente de bronce, como el pueblo blasfemó contra la figura del cuerpo de Cristo, que era el maná, y les envió a las serpientes,
y blasfemó contra Moisés y sobre todo contra Moisés y luego contra Dios, y vemos más adelante en el becerro de oro. Imagínense lo que va a hacer Dios el día del juicio a los que no discernieron el cuerpo y la sangre de Cristo. Quiero terminar leyéndoles Marcos 16, del versículo 9 al 14, porque todo esto es muy bello y nos hace ver muchas cosas. Pero hay una situación ahora en la iglesia, y sobre todo los que están fuera que son de la iglesia, pero que actúan como que no están en la iglesia. Esas personas y muchos que están dentro, les sucede esto. Vamos a observar. Marcos 16, del versículo 9 voy a comenzar. Dice: Jesús resucitó en la madrugada el primer día, domingo, día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea, o sea, el camino de Emaús, lo que acabamos de ver. Pero a estos tampoco les creyeron. Por último, estando en la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Eso es lo que nos está pasando ahora. Cuando a veces tratamos de hacerlos entender que Cristo resucitó y que se quedó en el pan, como lo prometió, no lo creemos, como le sucedió déjenme volver un momento al camino de Emaús, cuando los que iban caminando decían que estaban tristes porque no se había cumplido lo que ellos querían. Ellos querían una guerra que los libere de los romanos. Pero miren cómo le dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón. En otras traducciones dice duros de corazón. Esos son los que no creen, duros de corazón, se resisten, tienen que ver. Esos son los que sufren más, los que si no ven no creen. Entonces dice la palabra de Dios que Cristo, el verbo, se hizo carne. Eso lo dice Juan. Y dice que la carne, que era Cristo, se hizo pan, tal como cuando dice, si mal no recuerdo, Juan 20 o 19, la última cena. ¿Qué es lo que dice el Señor? Este es mi cuerpo, este es mi sangre. El pacto de la nueva alianza, nueva. Aquí quiero dar paréntesis porque es importante. Porque mucha gente les dice, no, que la alianza se borró y los católicos borraron la antigua alianza y eso no es así. Claro que no. Eso me hizo acordar una cosa muy bonita cuando leía un poco de historia del Perú, por ejemplo. Yo tuve más o menos que habían como un pacto, creo que era el pacto de Río de Janeiro, ¿recuerdan? Con los chilenos. Y que luego se hace otro, pero eso no quiere decir que anularon el primero, simplemente el otro lo hicieron mejor, más justo. Lo mismo pasa ahora. En el primer pacto, la promesa era para el pueblo judío, pero en el segundo pacto, la promesa es para todos. O sea, mejoradito. Y más, con un premio mejor. A Jerusalén, a los israelitas le prometió la tierra. Esa tierra donde ellos viven ahora. Pero al pueblo de Dios, que incluye los israelitas, por supuesto, la tierra prometida es el cielo. Entonces, ese es el nuevo pacto. Y ya cambiaron. Antes te decía que había que comer el animal, que era el becerro o el cabrito. Pero ahora no, ahora hay que comer el pan que nos dejó, que al ser pan también es carne. O sea, eso es una fusión
que solamente lo entiende el que tiene fe. Por eso esto es cuestión de fe, no de vista. Si nos ponemos a mirar gente que muchas veces actúa por la carne, jamás llegaremos a Cristo. Por eso yo hice ahora hace unos días una publicación que decía: el que juzga a su hermano siendo cristiano no conoce a Cristo. Y muchos entendieron mal. No es el que critica. El que juzga es un juez. Y el juez te juzga y te condena y te dice para la cárcel, cadena perpetua, Pero hayamos gente que decimos, cuando vemos al hermano en pecado, y a veces vemos hasta el hermano arrepentido buscando, y dice: a ti no te perdona ni Dios. Tú lo que te mereces es el infierno. Por más que tú te hayas arrepentido, tú te mereces el infierno. Tú te mereces lo peor. Tú vas a sufrir aquí. Entonces, eso es juzgar. Y nosotros no tenemos derecho a eso. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, pero me gustaría que nosotros entendamos lo importante por eso de los sacramentos. Hace unos días les hablé del matrimonio, les compartí un video que ya había hecho antes. Hoy les estoy tratando de hablar un poquito más de la Eucaristía y sobre todo de la misa, que muchos la rechazan. ¿Por qué? Porque se aburre el que no presta atención. De eso me doy cuenta yo. Antes iba y me iba. Me recordaba cuando hice la primera comunión y estaba yo, después que hice la primera comunión, y que yo estaba con tanto deseo, pero un deseo superficial, porque recuerdo que fui a una misa después de haber hecho la primera comunión, o creo que fue antes, no lo recuerdo bien, pero recuerdo que estaba en la misa en una de las banquetas de adelante, y al otro lado en nuestra parroquia Santa María de Jesús, en San Felipe, en el rincón había un señor, y de repente el señor se arrodilla cuando estaban haciendo la consagración. Perdón, me imagino que fue en el momento de la consagración, porque se estaba arrodillando y yo lógicamente no estaba prestando atención, no sería el momento. Y cuando yo veo eso en mi mente, dice: bueno, yo quiero mucho a Dios, pero yo no me voy a arrodillar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos vergüenza de demostrar que somos católicos, nos dan pena. Entonces hoy, gracias a Dios, que ahora que entiendo muchas cosas, yo no tengo vergüenza. Y me puedo arrodillar donde lo vea, porque es mi Señor. Y hago mi rosario todos los días, a veces luchando, porque es una lucha. Satanás no va a querer que tú ores el rosario, pero tengo mi ángel que me dice siempre: vamos a hacer el rosario. Y yo lo hago, y gracias a Dios todos los días lo hago. Y entonces yo los invito, si no lo sabes hacer, sencillo, búscate un video por internet y aparece. Y hay uno que nosotros usamos con mi esposa, que nos guía mucho. Y ahí hay un monitor. Monitor es la persona que va marcando las estaciones del rosario. Entonces es muy bonito, búsquenlo. Ustedes ponen rosario del día lunes, rosario del día martes, si te aparece, dura 35 minutos. La palabra del Señor dice que Jesús les dijo a los apóstoles, si mal no recuerdo, a Pedro, a Juan y a Felipe, cuando estaba en el momento de la transfiguración, les dijo, cuando los encontró dormidos: y ustedes no pudieron orar ni siquiera una hora conmigo. Jesús nos pide una hora. El rosario dura 35 minutos. El que lo escuche va a entender que es un rosario que nos habla de Cristo. Hay que entenderlo. Es muy bonito. Yo se lo recomiendo. Búsquenlo. Ponen rosario lunes. Hoy estamos lunes, ¿verdad? Pongan el rosario lunes hoy, pueden hacerlo si desean. El rosario dura entre 35 y 36 minutos. Escuchen atentamente cómo va y poco a poco van a ir aprendiendo. Si ustedes no saben las cosas que digan, no se preocupen, escuchen. Que poco a poco van a ir aprendiéndolo.
Y necesitamos oración para la protección de la familia. Necesitamos llegar y entender cada sacramento que nos entrega la iglesia, que es para nuestra salvación. Entenderlo. No lo hagamos por compromiso, porque voy a bautizar al niño para salir de eso. Me voy a casar para que digan que me casé. No, eso es, hagan las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Y se les va a hacer más fácil y lo vamos a hacer con más alegría. Como les repito otra vez más, acudamos a la misa, prestemos atención y una vez que hayamos vuelto a casa, cojamos nuestra Biblia y revisemos una vez más lo que hayamos visto. Entendamos que estamos en un camino con Cristo para llegar antes que llegue la noche, antes que nos llegue la muerte. Que no nos encuentre la muerte distraídos. Que Dios nos los bendiga a todos y si Dios quiere, en una próxima oportunidad tocaré un tema que estoy por desarrollar, que es el asunto de la Trinidad. Tenemos varias sectas que atacan esto con mucha fuerza y atacando esto han arrastrado a muchos católicos fuera de la fe. Por eso trataré que en la próxima transmisión hablar de la Trinidad y qué significa eso. ¿Son tres dioses o es tres divinas personas, un solo Dios? Eso es algo que desafortunadamente una gran cantidad de personas que fueron católicos, porque todo nace del catolicismo, porque sufrimos de eso, que somos seres humanos y otros pueden ser engañados por Satanás. Entonces dicen eso y ahora mismo hay una lucha muy fuerte sobre ese tema. Y te tocarán la puerta y te hablarán primero con dulzura y con cariño, que todo es lo mismo, que todo es igual. Luego te van a decir el Espíritu Santo es Satanás y que no existe el Espíritu Santo, que es Satanás. Entonces empezarán muchas cosas. Entonces cuando nos llegue ese momento, si ya no te llegó, que nos encuentre listos y preparados. Ahora sí, mis hermanos, muchas bendiciones y como siempre les pido, oremos.